Hace más de 30 años, el gobierno de Alberto Fujimori acabó con el Instituto Peruano de Seguridad Social, lo que se llamaba el IPS, dejando una oficina nacional de pensiones muy debilitada, pero sobre todo creando el sistema privado de administración de pensiones, más conocido como AFP, que se basa en el ahorro individual, en el ahorro de cada persona para financiar la pensión de vejez. El resultado, después de más de 30 años, la más grande estafa contra el bolsillo de peruanos y peruanas. De eso vamos a hablar hoy, a propósito de la reglamentación de la ley 32123, que le da aún más beneficios económicos a los grupos que manejan las AFPs y que ya está generando un rechazo ciudadano. Ya están comenzando a haber movilizaciones espontáneas juveniles y se están llamando a más. Para conversar sobre ese tema, damos la bienvenida al ex ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, amigo de la casa también, para decirlo, y una de las personas que más ha seguido este tema en los últimos años y desde su creación. Bienvenido, Pedro. Encantado de estar por aquí, Carlos, y aquí al servicio. Bien, un poco el motivo de la creación de este sistema privado de pensiones, para quienes recuerdan los años 90, era que el IPS estaba quebrado, que no era posible financiar, a pesar que le tenía una deudaza el Estado al sistema de seguridad social, y que lo mejor era que los privados se hagan cargo de eso. Además, estábamos en toda la lógica neoliberal de privatización, de las reformas del Consenso de Washington, las reformas del Banco Mundial, etc., ¿no? Entonces, así se crea estas AFPs, que se crean no solo en Perú, en Colombia, en Chile. En Chile fueron los primeros, ¿no? Ese fue el experimento. En Argentina, en Bolivia, etc. En Uruguay también, con distintos tenores, distintos. Las diferencias son relevantes. Ya, entonces, cuéntanos un poquito todo eso, pero sobre todo, ¿por qué en el Perú las AFPs son una estafa para la gente? Mira, efectivamente, la verdadera razón fue pues las reformas neoliberales, ¿no? Que se aplicaron pues a rajatabla en casi toda América Latina y en Perú con mucha profundidad, ¿no? El argumento de la quiebra del sistema de pensiones era mentira, digamos, ¿no? Era una falsedad, ¿no? Que se puede demostrar. Y el tema esencial aquí es que los trabajadores estamos obligados a darle 10%, 11% de nuestro sueldo a 4 entidades financieras que se llaman AFPs, que actúan en concierto, frente a las cuales no hay competencia, y que ellas hoy tienen 110.000 millones de soles de los trabajadores que manejan a su antojo. Estos son 30.000 millones de dólares, que para el Perú es bastante, que estas 4 entidades financieras, este oligopolio, 3 transnacionales y el gran grupo económico manejan 35.000 millones de dólares, que son de los trabajadores. ¿Y qué financian con eso? ¿Qué hacen con eso? En el Perú pueden financiar a sus propias empresas. O sea, el Banco del Crédito lo financia prima. Efectivamente. Y la mitad se lo llevan al exterior. El dinero de los trabajadores peruanos, en vez de promover el desarrollo, la inversión privada nacional que nos dice que es tan importante, se lo llevan al exterior. ¿Y no podría con eso construir carreteras? Por supuesto, carreteras, o promover a la pequeña agricultura, la mediana agricultura, la industria, tantos sectores, digamos, si se quiere, privados o públicos que requieren inversión. Y además de manejar esos 35.000 millones de dólares y llevarse la mitad al exterior, nos cobran comisiones. O sea, por tener nuestra plata, nos cobran adicional. Mejor no sería ponerlo en alguna otra inversión. Yo agarraría mi plata de la AFP y mejor la traslado no sé, a un fondo de inversión que más bien me paga, no me cobra. Bueno, pero la ley te lo impide. Y de hecho, ellos dicen que el sistema es muy bueno, pero en el Perú tenemos una prueba de cómo la gente rechaza el sistema. El mercado rechaza el sistema, vamos a decirlo así. Que es que hace unos años, por una razón, digamos, populista, una acomodo político, se estableció que a los 65 años los trabajadores pueden llevarse ese dinero. No tienen que contratar una pensión. Pueden sacar ese dinero a los 65 años. Entonces ya no es un sistema de pensiones, ¿no? Porque no te da una pensión. Y el resultado es que el 98% de los afiliados a las AFPs a los 65 años se lleva su plata. Tiene la opción de dejarlo, ¿eh? A los 65 años, que no me falta mucho, yo podría
dejarlo en la AFP para que ellos amablemente me contraten una pensión y me sigan manejando el dinero. Que en el mejor bueno, de yo los como casos, el 98% no lo voy a hacer. Que en el mejor de los casos una pensión llega a 1.000 soles, 1.100 soles, Como, en el mejor de los casos. Como te digo, más del 98% de los afiliados, en el momento en que puede irse, se va. ¿Qué servicio puede ser razonable si el 98%, el 99% de la gente que está forzada ahí, en el momento que le abre la puertita, se larga? ¿Y cuánto han ganado estos grupos económicos en este tiempo? Mira, no he visto un dato exacto, pero están ganando solo en comisiones encima de los 1.000 millones de soles, hacia 1.400 millones de soles en algún momento. Es una cantidad significativa, digamos, ¿no? A nivel internacional, esos son pues unos 400 millones de dólares, ¿no? Acá tenía un dato. Pero eso es lo que ganan de comisión. Pero ¿cuánto ganan ellos adicionalmente por el dinero que manejan de nuestra plata? Eso es algo que no se ha investigado, ¿no? No se sabe, digamos. Habría ¿no? que sumarlos, ¿no? Habría que hacer el cálculo. No está transparentado. Porque yo a veces pregunto, hay una pregunta que aquí en el Perú no es hecho, se llevan la mitad de nuestra plata al exterior, pero la mayor parte de eso, estas AFPs no lo invierten directamente en una empresa, lo invierten en otro fondo que a su vez les cobra una comisión adicional. Pero ¿cuánto es esa comisión adicional que la pagamos los trabajadores? Nadie sabe, nadie te dice, nadie te responde. Pero entonces eso es un negociazo, pero súper bueno para estos grupos económicos, Profuturo, Prima, AFP Integra y AFP Habitat, que según los datos que me han alcanzado la producción, señalan que las AFPs ganaron más de 490 millones solo en 2024, monto superior al 2023. Sus ganancias, claro. También se señalan, en el caso de Infobae, 26 de agosto, dice, las AFPs alcanzan utilidades por 263 millones hasta julio. Claro. Solamente medio año, o sea que parece que van a tener más utilidades que en 2025. Pero el tema es que la rentabilidad está caída de los fondos, o sea, ellos ganan pese a que la rentabilidad de los fondos se cae. O sea, ellos cobran igual, ganan igual. Ah, sí, pues como... La verdad es que otro tema discutible, ¿no? Que es que fondos de jubilación se ponen pues en la timba de la Bolsa de Valores Internacional y claro, puede subir nacional o internacional y esto puede subir o bajar, ¿no? Y no es tan lógico que la jubilación dependa pues de las fluctuaciones que a veces son, tienen resultados positivos y a veces tienen resultados negativos. Y claro, eso pasa con los fondos de los trabajadores, ¿no? Los fondos de trabajadores son los que suben y bajan y a veces pierden, a veces ganan. Pero las AFPs nunca han perdido, ¿eh? Jamás en el Perú, en 33 años de operación, no ha habido un solo mes, ¿okay?, en el cual hayan tenido pérdida. Nunca jamás. Las AFP siempre tienen buen negocio. Los bancos del Perú siempre tienen utilidades. Los fondos de los trabajadores... Creo que es unánime. No siempre. Es unánime el rechazo, ¿no, Pedro? Porque tanto liberales como, digamos, socialistas, como personas de todos lados, señalan que, digamos, personas de buena voluntad, ¿ya? Porque la aprobación de la ley de que vamos a hablar ahora, a mí yo diría cuánto habrá corrido ahí, pregunto, porque realmente es una ley muy beneficiosa, ¿no? Pero hay una conexión ahí, ¿no? Que no sé si se ha reparado, ¿no? Una de las principales, hay 4 AFPs. La única que es de un grupo peruano es AFP Prima. Esa es del grupo Romero, Credicor. Sí. Y el señor Dionisio Romero es el señor que en 17 maletines le entregó $3.700.000 en billetes en la mano a Keiko Fujimori. No lo entregó por transferencia bancaria, no lo hizo público, a escondidas. El mismo Dionisio Romero iba con su maletín, salía de la bóveda del banco de crédito, sacaba su maletín ilegalmente, ¿no? Porque eso está prohibido, ¿no? Nunca ha sido sancionado realmente, pero y se los llevaba el maletín lleno de fajos de dólares, hermano, donde se ha visto en el mundo, y se los daba a Keiko Fujimori. Que es la bancada. Keiko mismo. No se lo daba un intermediario, un tercero, claro, no, a Keiko Fujimori. Pero que es la bancada que ha aprobado. Por supuesto, que son los que han defendido toda esta ley a favor de las AFPs y la han promovido, ¿no?, y la han impulsado y la han votado. Claro, es su bancada. Entonces, qué coincidencia, ¿no? Estamos hablando de la ley 32123, que fue aprobada el año pasado, pero que se ha reglamentado el 5 de septiembre. Bueno, lo conocimos el reglamento, que es lo mismo que dice la ley, pero que ha generado un rechazo
ciudadano. Entonces, a ver, ¿puedes explicar brevemente en qué consiste esta llamada, mal llamada reforma o también ley de modernización de las AFPs que más bien les da ventajas? Mira, tiene varios elementos en realidad, ¿no? Pegostes que en realidad, en general, tienden a beneficiar a las AFP, ¿no? Los que llamamos la atención es uno que hasta ahora los trabajadores independientes, el profesional independiente que emite un recibo por honorarios, decimos en el Perú, o, no sé, nosotros decimos el gasfitero, otros llaman el fontanero que te viene a hacer un arreglo en tu casa y te emite un recibo por, no sé, 500 soles por el arreglo. Te emite un recibo Bueno, si te emite el recibo, ahora con la nueva ley va a tener que descontársele obligatoriamente a la AFP. Ahora sí no que en 33 años, efectivamente, promueve, obvio, promueve la informalidad, ¿no? Entonces eso ha generado mucho rechazo. Lo segundo es, como te digo, hace ya, me parece, como 15 años se aprobó esta ley, o no, 12 años se aprobó esta ley que permite que los trabajadores a los 65 años decidan si su plata la dejan en la AFP y que la AFP se la maneja o la inviertes de otra manera o haces lo que quieres. Ahora la nueva ley dice, para todos los menores de 40 años hoy, eso ya no va a ser posible. A los 65 años tu plata va a tener que seguir estando obligatoriamente en la AFP. Pagando comisión. No puedes decir, pagando comisión, por supuesto, ¿no? Hay otros elementos, ¿no? Ha establecido un sistema que se llama un sistema de, supuestamente, el consumo. Ese es peligroso porque eso le quita plata al Estado, ¿eh? Por supuesto, es un sistema que, primero, no existe en absolutamente ningún país del mundo. O sea, no hay país del mundo, no hay organismo internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario, OECD, nadie en el mundo promueve ese mecanismo, favorece ese mecanismo, ni existe en ninguna parte del mundo. ¿Ese mecanismo qué hace? Que el Estado tenga que poner un montón de dinero para que lo manejen necesariamente las AFPs, cobrando comisión por el manejo de ese dinero con plata que sale del Estado. Entonces el Estado que hoy deja a más de 500.000 de adultos mayores de 65 años en el Perú sin un sol, que a otros 800.000 adultos mayores en el Perú les da 125 soles mensuales en pensión 65, para que conozcan, $30 mensuales. Es lo que da el Estado de una pensión no contributiva a la gente. $30 mensuales, hermano. Más que pensión, y ahora lo que se va a hacer es que el Estado le dé plata para que la manejen las AFPs y a quien tiene más plata se le da más. Es pues, absolutamente injusto por donde lo mires, digamos. ¿Y entonces cómo se ha aprobado esto en el Congreso y el gobierno? Ahora todos están retrocediendo, ¿no? Bueno, tú sabes que la votación del Congreso es totalmente curiosa, ¿no? Porque el Congreso peruano tiene 130 congresistas. Esto se aprobó con 38 votos. ¿Cómo 38 votos, que es apenas la cuarta parte, aprueba? O sea, la cuarta parte de congresistas aprobó una ley. Porque un montón no estuvieron, ¿no? Como 70, como 20 se fueron 5 minutos antes de la última votación. De repente estaban y 3 minutos después ya no estaban. Pero dieron quórum, pues dieron quórum. Claro, dieron quórum. Hubo 38 a favor, algo como 20 abstenciones y 30 en contra. Pero se aprobó, ¿no? Es ley. El Congreso lo promulgó, la presidenta lo promulgó porque el fujimorismo movió todos sus entremejes, arreglos para que salga, ¿no? Eso que tú has señalado es muy importante, ¿no? De cómo uno de los grupos económicos ya le dio plata a Keiko Fujimori, eso está en investigación, es parte de un proceso judicial. Pero está reconocido por el propio Dionisio Romero. O sea, el que entregó la plata lo reconoció y nadie ha negado el hecho. Nadie ha negado el hecho, todo irregular. Creo que fue para la campaña del 2016 o 2011. 2011. Y estamos hablando de mucha plata que se le da, ¿no? O sea, que mantengan fondos, que tengan plata del fisco, que saquen de los que son trabajos independientes más plata, o sea, les da más plata. Eso, francamente, suena a que ha corrido una bolsa. Claro, ¿no? Y luego tienen pues esta serie como de, no sé si cómo es, ¿no? Malos pretextos políticos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se discutió mucho, bueno, que las AFPs solo nos cobren cuando nos dan rentabilidad a los trabajadores. Y si no nos dan trabajadores, y si no nos dan rentabilidad, que no nos cobren. Suena razonable, ¿no? Entonces la nueva ley establece esto que se llama la Comisión por Productividad. La Comisión por Productividad es una nueva comisión que si la AFP te da réditos, te cobra. Y si no, no te cobra. Pero
eso no quiere decir que no te cobre las otras comisiones. Entonces, por flujo y por saldo. Ahora te va a cobrar todo lo que te cobraba antes y además la comisión por productividad, pues, hermano. Entonces, es un engañatontos, digamos, ¿no es cierto? Hemos establecido la comisión por productividad, claro, pero es un oligopolio de 4 grandes grupos que están totalmente amarrados al poder, que tienen el mercado cercado y que hoy pueden añadir nuevos conceptos de cobro. No, eso no es ninguna ventaja, digamos, ¿no? Esto realmente está haciendo retroceder a los ministros, muchas bancadas que votaron a favor, que son las bancadas que mantienen este régimen, ¿no? Que tiene que 3% de popularidad. Se están lavando las manos, están comenzando los retrocesos y están comenzando las protestas ciudadanas que han sido espontáneas, ¿no? Tú has visto y se ha convocado ahora, el sábado pasado fue más o menos importante, y ahora para el sábado, domingo se están también autoconvocando. No he visto partidos detrás todavía, pero sí he visto espontaneidad en las personas y convocándose vía redes sociales. Bueno, la forma como los partidos de derecha, ultraderecha, que hoy sostienen a este régimen y este propio régimen han retrocedido y cambiado sobre el tema es vergonzosa, no sé si decirte, ¿no? Fresca, digamos, ¿no? O sea, el fujimorismo que dio discursos, hay un video de Keiko Fujimori, ellos defendieron la ley, ahora dicen, no, la ley no incluye cosas que nosotros no queríamos. La reglamentación. Pero ellos la defendieron, claro, la propia ley. Pero la ley dice las cosas que ahora dicen que no dice y dicen que lo dijo el gobierno, pero ellos la votaron. Renovación Popular, el partido López Aliaga, que hoy juega pues con la ultraderecha internacional, ¿no es cierto?, con Vox y qué sé yo, igualito, ¿no? Insistió que salga la ley. En el último momento de la ley como que se fueron, ¿no es cierto?, trataron de hacer las fitas que no estaban, sí, pero ya en todo el proceso habían apoyado, y ahora también dicen, no, estamos en contra, ¿no? Y varios otros partidos así, ¿no? Al momento que han visto el tamaño de la protesta ciudadana y del rechazo, y como las elecciones se acercan, todo el mundo está tratando de zafar cuerpo, ¿no? Pero eso sí, sin duda, una manera, sin duda, y están discutiendo el 8º retiro de FPs que me imagino que todo el mundo va a retirar. Si me permiten retirar, yo retiro todo lo que tenga ahí. Todo lo, ¿no?, que te dejen retirar. O sea, todo lo que te dejen retirar. Los retiros siempre son como pequeños arañones al tigre, ¿no? Sí. ¿No? Tienes así de plata y te dejo sacar un poquitito. Ok. ¿No es cierto? Pero conténtate con este pedacito. Pero ya son 8 veces, serían 8 veces, ¿no? Sí, y con eso quieren canjear esto. Pero entonces, el sistema, son 8 veces, pero las AFPs todavía tienen 110.000 millones de soles. La mayor parte de su fondo todavía lo controlan las AFP. Claro. Son 35.000 millones de dólares. O sea, digamos, claro. Sí, y esto, claro, les puede hacer una nueva arañadita al tigre. Sí. Sí, pues no les gusta el tigre que lo arañen, digamos, ¿cierto? Pero no lo daña, no lo hiere, menos lo mata, ¿no? Pero si eso se lo cambian por mantener esta ley, digamos, claro, ya puesto. Para estar contentos, ¿no? Un 8º retiro puede ser algo que enfríe la cosa. Da vergüenza verlo al ministro de Economía, al ministro de Trabajo retrocediendo, ¿no? Diciendo, no, sí, está bien que retiren. Cuando hace una semana decían, no puede ser, que no se les toque un pelo. La verdad es que han demostrado de que son, pues, monigotes de la presidenta, ¿no? Bien, pero... Títeres de la presidenta, ¿no? Porque, claro, dicen A y cuando la presidenta dice Z, no, Z. Mi A no era A, era Z. Francamente, risible. Deberían, sí, pues, renunciar a algunos. Vamos a entrar ya a la parte final porque tenemos que ir a la parte propositiva. Mira, tanto... Y tú vienes, pues, de una tradición de la izquierda. Tú eres de la izquierda, parte de la izquierda peruana. Y aquí yo estoy notando una coincidencia entre economistas y políticos, analistas de la izquierda peruana, que están coincidiendo con más bien el espectro liberal peruano, ambos diciendo esto es una estafa, ¿no? Pero las salidas es donde nos dividimos, digamos, ¿no? Porque para los liberales o las liberales, esto todo debe ser voluntario. Cada quien debe saber qué hacer y cómo llega a su pensión de vejez. Creo que eso es lo que nos diferencia, pues, ¿no? Para personas que somos más de la izquierda, las desigualdades deben ser combatidas y el Estado tiene que ser activo promotor de ello. En cambio, en el otro lado es sálvate como puedas, pero claro, dicen, esto es una estafa, coinciden. Entonces, teniendo en cuenta que casi el 80%
de la población, de la económicamente activa, tú me dirás la cifra, me corregirás la cifra, está en la informalidad en el Perú. La gente pasa de la formalidad a la informalidad de un momento a otro, dependiendo si hay plata, si no hay plata, si cambió de trabajo. Si no conseguiste chamba, hermano, nada más. Así es, ¿no? Si conseguiste empleo. O si en tu empleo te dijeron, mira, ¿sabes qué? Mejor te pasamos a RH porque no tenemos pago de planillas. Todo lo que pasa en el Perú. Entonces, ¿cómo debería ser un sistema de pensiones? Más allá de lo que se dice, debe ser voluntario completamente. ¿Tú cómo ves? Se hablaba antes del sistema multipilar de pensiones. ¿Puedes explicarnos cómo sería para ti tú has sido ministro de Economía, además? Claro, mira, déjame primero decirte una cosita, ¿no? Yo creo que está muy bien de la izquierda ponerse esto porque los grupos AFP es parte de la oligarquía, del cogollo financiero de grandes grupos económicos nacionales y transnacionales que gobiernan el Perú. En el gobierno hay un núcleo de poder muy concentrado de empresas mineras, financieras, agroexportadores que han capturado el poder, que hacen lobbies y que han sacado una serie de leyes a favor y han generado una desigualdad enorme, ¿no? Entonces, aquí estamos golpeando a una parte de la oligarquía peruana, ¿no? En este reclamo ciudadano. Ahora, como tú dices, efectivamente hay un tema central en el Perú, a mi juicio, ¿no? Que yo lo veo, el Perú es un país de alta desigualdad, es un país en el cual la pobreza urbana se ha disparado en los últimos años. La ciudad de Lima hoy tiene una pobreza de cerca de 30%. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿qué pasa con las personas adultas mayores, ¿no? Que tienen 70, 75 años, que han vivido a lo largo de su vida en la pobreza, con muy pocos medios, en la informalidad, y entonces a los 75 años, ¿cómo se van a mantener? A los 65. ¿No? Claro, los 65, pero en el Perú la mayor parte de la gente trabaja hasta los 70. 80. O sea, en el Perú hemos visto este caso extremo, profesores universitarios reclamando porque a los 75 años quieren trabajar. Claro. Y claro, hay algunos que lo hacen por espíritu de entrega y de sacrificio que pueden dar, pero hay otros porque dicen, bueno, tengo 75 años, gano no mucho, 4.000 soles, un profesor universitario, pero si me jubilo me dan una pensión de 800. Ni hablar. Como vivo, tengo que seguir, aunque me arrastren, tengo que seguir a dictar mi clase, ¿no? Entonces, esto requiere que el Estado tenga un sistema de pensiones que tiene que tener, por un lado, un aporte financiero del Estado. Eso implica un costo fiscal que solo puede ser resuelto con una reforma tributaria, que haga que los billonarios que tienen grandes fortunas, que las grandes empresas mineras que hoy tienen sobreganancias enormes, que los grandes agroexportadores que hoy se les ha dado más ventajas, bueno, paguen lo justo para el sostenimiento de una mínima igualdad económica hacia un grupo vulnerable, como son los adultos mayores. Y por otro lado, también siempre hay la idea de que, bueno, en muchos países hay un sistema contributivo, ¿no? En Estados Unidos, en todos los países europeos, en Japón, hay un sistema de seguridad social, en el cual los trabajadores activos van aportando junto a sus empleadores a un fondo revolvente, vamos a llamarlo así. Un fondo común. Un fondo común, un fondo revolvente, es un sistema, a veces se llama pay as you go, un sistema de reparto en los cuales los activos van financiando a los jubilados. Y eso es perfectamente factible en el Perú, ¿eh? Se ha inventado el mito de que como nos estamos envejeciendo, eso no es posible. Es verdad que el envejecimiento es un problema grave en Europa. O lo que decía Milei, no, que no me vas a quitar a mí del bolsillo para financiar a otro, ¿no? Claro, pues, pero Milei también dice que, claro, el niño con discapacidad autista que se las arregle por su vida, ¿no? Le dice, ¿no es cierto? Que una persona que tiene a alguien con discapacidad, que si no es un problema de la sociedad, bueno, pues ya es personas que no tienen humanidad, como ha dicho Ricardo Darín, ¿no? Esto es una situación, hay una situación de humanidad, ha dicho Ricardo Darín, no sé, conocerán al conocido, famoso actor argentino, ¿no? Entonces hay un mínimo de empatía hacia los seres humanos y de necesidades de sostenimiento, de justicia social en un país para poder vivir juntos, ¿no? Porque yo por lo menos no quiero vivir en un país en el cual tengamos viejitos de 80 años con una mantita en la calle pidiendo una limosna porque no tiene un pan que llevarse a la boca, ¿no? Eso no es un sistema civilizado, eso no es desarrollo, ¿me explico? Eso no es crecimiento económico, ¿me explico? ¿No? Eso es miseria humana, ¿no? De la persona y de las personas que permiten y defienden ese sistema, ¿no? Que no tienen ninguna moral ni ética, ¿no?
Sí, lo estamos viendo. Basta irse a cualquier centro comercial y a la salida vas a ver sobre todo adultos mayores mendigando, ¿no? Hay una alta mendicidad de adultos mayores en el Perú y mucha gente que ni siquiera está en ninguno de los sistemas y esto va a ser un problemón de acá a 20 años que tú mismo lo has graficado. Finalmente, Pedro, entonces, para entender esta propuesta que tú señalas, ¿no? Que tiene distintas columnas, ¿no? Una primera columna sería una columna no contributiva, es decir, que el Estado financia, por ser peruano, por ser peruana, por haber criado hijos, porque has hecho algo, tener un mínimo ingreso universal para todos. Y eso existe en muchísimas partes del mundo y en varios países latinoamericanos ya, por si acaso, ¿ah? No es la revolución socialista ni nada por el estilo. En toda Europa, ¿no? Estados Unidos también. Sí, ¿no? Pero aquí Bolivia, Brasil, también. Varios países latinoamericanos tienen algo así, ¿no? Claro, y eso se proponía hacer lo que terminó desdibujado en esta cosa de pensión 65, que no es pensión, sino que es un programa social. Y muy achicado y cortadito y tal, ¿no? O sea, que se destruyó. Esa era una propuesta interesante cuando ganó Ollantumala, pero ahí yo fui testigo de cómo se fue y se convirtió en un Juntos, en un Juntos para Mayores, en un programa. Bueno, ese pilar sería clave. Se hablaba de un 60% del salario mínimo, que sea una pensión no contributiva, como se proponía en otros países. Bueno, ahí hay que hacer cálculos actuariales y un montón de cosas, pero el Estado, como tú señalas, en base a una reforma tributaria, donde los que tienen se mojan, para vivir en paz. Claro. ¿No? Da una pensión no contributiva y todos la tienen, todos. Claro. Y al que no la quiera cobrar, no la cobre, pero es todos mayores de una edad. Claro, mira, la propuesta simple que hicimos con la campaña de Verónica Mendoza del 2016 era el doble de pensión para el doble de gente. Sencillo. Para comenzar. Como primera etapa. Doble de pensión para el doble de gente. Claro, eso sería muy bueno. Cuádruple de plata. Pero eso te quiere decir porque era supuestamente 250, después no, pero es 125 y finalmente me parecía muy bien eso para comenzar. Claro. El segundo pilar que se propone, ¿no? Es un pilar donde uno puede contribuir, pero si uno no gana tanto, no sé, trabajas, una persona que hace trabajos manuales y digamos gana 1.000 soles, le conviene contribuir en un fondo común. Por supuesto. Y luego va a tener su no contributiva y va a tener su contributiva. Claro. Y luego estará pues el gerente de un banco o el gerente o el CEO o lo que tú quieras que gana más de $10.000 al mes y que además de contribuir a un fondo común puede contribuir a un fondo privado. Entonces, ese debería ser el voluntario. Claro, por supuesto. ¿Tú coincides con eso? Claro, y digamos, es como que esto es tan revolucionario, como que esto funciona en el país más comunista del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica. Así es en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos, ¿cómo funciona? Hay un sistema contributivo que efectivamente los empleadores ponen el dinero, va a un fondo común, el fondo te da una pensión mínima si tu sueldo no es muy grande, redistribuye un poco, y si tú tienes más plata, hay un mecanismo especial que allá se llama los fondos 201K, porque es un artículo de una ley donde tú aportas voluntariamente tu dinero y tiene una ventaja tributaria y cuando llegas a los 65 puedes usar estos fondos para tu retiro. Los Estados Unidos de Norteamérica, hermano, el país, no sé, capitalista por excelencia en el mundo. Entonces, no es socialista, no es comunista, no es nada de eso, hermano. Terminamos diciendo, entonces, ¿por qué no se puede hacer acá? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Qué lo impide? Bueno, el obstáculo es el gobierno oligárquico de este cogollo de poder que nos gobierna. Ese es el obstáculo. Y la ideología neoliberal que lamentablemente, a partir de este control de los medios que tienen, ha terminado pues penetrando en una serie de sectores. Ese es todo el obstáculo. Pero desde luego que implica ciertas... los procedimientos en realidad de gestión de esto son bastante simples, porque un sistema de pensiones no es algo tan complicado. Me explico, hay otras cosas como el sistema de salud que son más complejas. Claro. Hay que tener médicos que no los tenemos, hay que especialistas que no los tenemos, hay que tener equipos que no los tenemos, hasta que demora. Bueno, el tema de las pensiones es un tema casi estrictamente financiero. La gestión es muy sencilla. Me explico, ¿no? El tema es económico-financiero, en el sentido de que, demanda hacer una reforma legal
y demanda tener fondos fiscales y por lo tanto hacer una reforma tributaria para que parte de eso se destine a la pensión. Es un esfuerzo político. Exactamente. Pero no es un problema de gestión. Exactamente. No es una dificultad de gestión, no es una dificultad institucional, es un tema político-económico. El problema es político, no gerencial, y entonces desde acá animamos a que las personas, los jóvenes, los ciudadanos, las ciudadanas, salgan a evitar que esto se consume o que se siga aplicando, porque está vigente, y que pueda, además, no engañarse que con el octavo retiro todos nos quedamos tranquilos y esto pasa. A ver, es como una aspirina, ¿no? Te duele, ya compadre, te doy un paracetamol, ¿no es cierto? Sí. Un analgésico para que no te duele un rato. Pero el sistema queda incólume. ¿Me explico, no? Entonces, lo que necesitamos es una solución más de fondo, así ¿no? Es la hora de luchar políticamente por la pensión para todos y todas. Muchísimas gracias, Pedro. Nos has dejado clarísimo el problema de las pensiones en el Perú y, bueno, vamos a seguir conversando como siempre hacemos de cuando en cuando. Muchas gracias. Encantado, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. Y con ustedes, amigos y amigas, nos vemos en una próxima entrevista aquí en NTV Info.